Bueno, vamos por unos minutos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 6. Vamos a pensar en el versículo 1 y 2 de... perdón. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 1 y 2. Hoy vamos a hablar sobre la gracia de Dios, un tema que hablamos mucho, ¿no?, los cristianos, porque realmente es esta palabra gracia implica muchísimo para nosotros, ¿no? Ya hemos escuchado, Ricardo compartió esos pensamientos en la cena que tienen que ver, ¿no?, con ese amor de Dios, que es, como él mismo decía, ¿no?, es algo incomprensible, inconmensurable, ¿no? Es increíble el amor de Dios, como Dios pone todo a disposición nuestro, los cristianos, para que nosotros podamos vivir vidas plenas, ¿no? Desde la salvación del alma, por ahí comienza la historia, pero después todo lo demás, para que nosotros podamos vivir una plena libertad y recibiendo gratuitamente de Dios todos los favores. Eso es la gracia de Dios, ¿no? Poder recibir inmerecidamente todo de Dios, todos los favores, todo lo que Dios pone a nuestra disposición. Obviamente que lo más grande es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, que es la manifestación más grande de la gracia de Dios. Pero acá vamos a leer estos dos versículos y vamos a pensar en esta tarde, como yo le puse ahí al mensaje, la gracia tiene beneficios, pero también tiene riesgos, ¿no? Y es interesante, vamos a pensar brevemente en esto. Y Pablo, miren lo que dice acá, está escribiéndole a los hermanos de Corinto, que venimos más o menos pensando en esta carta. Dice, y como colaboradores con él, ¿no?, con el Señor, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. Y quería detenerme cuando meditaba en estos versículos, en esta expresión que usa Pablo y que la repite algunas veces en sus epístolas, y es esto de: les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. O sea que la gracia de Dios es el favor de Dios que Dios, ¿verdad?, otorga hacia el pecador, primero para ser salvo, y después está disponible la gracia de Dios para los creyentes, para que podamos vivir vidas plenas y que agraden al Señor. Pero esa gracia está disponible, pero puede ser vana, y eso es lo triste, de que Dios pone a disposición todo nuestro y de repente nosotros no sabemos aprovechar. Y eso era lo que le preocupaba al apóstol, y le preocupaba, y por eso les escribía a los hermanos de Corintio y en otras epístolas, él usa esta expresión, ¿no?, de su temor de que perdamos esa oportunidad que Dios nos está dando de poner todo a disposición, su favor, ¿no?, el Espíritu Santo, el poder de Dios, ¿no?, todos los beneficios que tenemos y las bendiciones que tenemos para vivir justamente una vida cristiana feliz y completa, ¿no? Entonces, es como, ¿no?, pensemos que recibimos un regalo muy grande, algo que necesitábamos, algo que es muy útil para nosotros. Imagínense, ¿no? No sé, ¿qué puede ser? Algo maravilloso, que recibimos un regalo y resulta que ese regalo no lo aprovechamos, o sea, queda de pronto ahí en un rincón, ¿no?, y no tomamos de él los beneficios que tiene. Y de esta manera también es así, ¿no? Entonces, por eso la gracia de alguna manera tiene riesgos. Y lo que quería pensar en esta tarde, recordar, porque todos sabemos esto, pero bueno, volver a traer a la memoria esta verdad, ¿no? De que disfrutemos de Dios, de todo lo que el Señor pone a nuestra disposición. Recibir la gracia en vano, anoté aquí, significa que no tenga efecto, ¿no?, sobre nuestra vida, neutralizar su poder transformador, ¿tá?, y
quitarle su verdadero propósito. La gracia de Dios es todo el favor de Dios que Dios pone a nuestra disposición para que nosotros vayamos transformando nuestra vida a la semejanza de Cristo, ¿no? Lo que el apóstol Pablo en otra epístola, por ejemplo, habla en Filipenses capítulo 2, versículo 12, ahí si me acompañan, un texto también. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Pablo ahí dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, fíjense, miren lo que dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Pablo dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Acá no está hablando de la salvación del alma, porque nadie se salva a sí mismo, es Cristo el Salvador, sino que está hablando justamente esto, esta palabra salvación se puede sustituir por la palabra santificación, por el perfeccionamiento que Dios quiere ir haciendo en nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos que preocuparnos en eso. En definitiva es eso, no preocuparse en la salvación en este aspecto con temor y temblor, en ser cada día, no en ir al cielo, vuelvo a repetir, porque la salvación la recibimos por la gracia de Dios, por la fe el día que nos convertimos. Pero después nuestra vida, nuestro proceso de santificación, de ir pareciéndonos a Cristo, eso depende de nosotros. Y Pablo dice, hay que ocuparse en eso, hay que ocuparse en eso. Porque si no nos ocupamos de eso, la gracia de Dios, todo lo que Dios pone a nuestro favor, termina siendo vano, ¿no? No tiene el efecto. En eso es lo que Pablo quiere decir, ¿no? Fíjense en el versículo 16, ahí mismo, dice: sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. En más de una ocasión Pablo habla de esto, de su temor él sacrificaba su vida como apóstol, ¿no? Fundando iglesias y haciendo que los creyentes que crecieran espiritualmente, ¿no? Que esa salvación que comienza con la salvación del alma pudiera ser cada día más abundante en la vida de los creyentes, ¿no? Viviendo una vida más próspera espiritualmente. Pero Pablo dice, me da miedo pensar eso, ¿no? Que de repente mi trabajo después como que resulta en vano. Y a veces pasa, ¿no? Que uno ve que se predica en la iglesia, vienen personas, se predica el evangelio, la gente viene un tiempo, escucha, está un poco entusiasmada por alguna cosa, a veces soluciona algún problema, ¿no? Y después que solucionó ese problema, se va. O de repente viene una dificultad y también deja las cosas de Dios. Entonces, ¿no? Queda ese sentido, bueno, no supo aprovechar eso, ¿no? Y es triste eso, que a veces a los creyentes nos puede pasar eso, que estamos desaprovechando eso. Entonces yo quería pensar en dos peligros que la Biblia marca que tiene la gracia, porque la gracia es un riesgo, ¿no? Yo siempre pienso esto, Dios apostó mucho en nosotros, ¿no? Dicho con mucho respeto. Dios apuesta mucho al ser humano, en el sentido de que le da todo, ¿no? Nos dio a Cristo, obviamente, la salvación de nuestra alma, pero pone todo a nuestra disposición. ¿Y cuántas veces nosotros fallamos? ¿No? Y vemos la Biblia es una colección de historias de vida de hombres y mujeres y de un pueblo, el pueblo de Israel, cómo también Dios lo arropa, lo bendice, le da todo, le pone todo a disposición, y una y otra vez los hombres y las mujeres van cayendo, ¿no? Y bueno, se levantan. No quiero decir que esto no es un... No quiero ser negativo con esto, pero es una realidad en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, bueno volver a recordar esto. Uno de los peligros de la gracia es el abuso de la gracia, que a veces hay gente que malinterpreta. El hecho de que nosotros seamos salvos por la fe en Cristo y recibimos la salvación sin hacer nada, porque solamente creyendo en Cristo, como lo dice la Biblia, puede pasar que nos vayamos a un extremo, que hoy en día se ve mucho eso, y que se conoce incluso como liberalismo. O sea, o como un libertinaje, digamos así, ¿no? Bueno, como yo estoy en la gracia y Dios ya me perdonó, yo soy salvo, entonces ahora tengo licencia para hacer lo que yo quiero. Y entonces vivo una vida cristiana light, suavecita, ¿no? Porque, bueno, Dios es un Dios de gracia, de misericordia, y entonces estoy en esa situación, digamos, en el cual justamente
Es uno de los peligros. Y Pablo lo dice allí en Romanos, ¿se acuerdan? Capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que para que la gracia abunde? En ninguna manera, ¿no? O sea, eso Pablo lo dice allí en Romanos capítulo 6, en los primeros dos versículos. Uno de los riesgos de la gracia es malinterpretar esto y pensar que porque Dios me perdonó y soy salvo y no voy a perder la salvación, entonces voy a vivir la vida licenciosa sin ningún problema. Y ahí estoy perdiendo un montón de cosas, ¿no? Bueno, si somos hijos de Dios y somos salvos, bueno, muchas veces Dios tiene que tomar cuenta con nosotros, ¿no? Como Padre que es nuestro, nos puede disciplinar y llevarnos al trillo. Y a veces vienen las dificultades en la vida del creyente, bueno, porque se mete en los mismos líos y sufre las consecuencias, o a veces también Dios tiene que tomar parte, porque si somos salvos, pero ese es uno de los riesgos, ¿no? Podemos pensar así, ¿no? Si Dios ya me perdonó y me ama por gracia, entonces mi conducta no importa. No, sabemos que no es así. Pablo dice, no, de ninguna manera. La gracia no es un pasaporte a hacer lo que yo quiero, ¿no? Sino que la gracia es justamente, me tiene que mover, como el mismo apóstol Pablo dice, mover a qué? A vivir una vida rendida al Señor en gratitud y movido por el amor a nuestro Señor. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, en capítulo 5, versículo 3, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, o sea, para el pecado. Entonces, la libertad que tenemos en Cristo no debe ser utilizada como una ocasión para la carne, para el pecado, ¿no? Entonces, la gracia que actúa en la vida del creyente para salvación siempre, ¿no? La gracia que da fruto, digamos, es esa gracia que no solamente nos salva, sino que también nos santifica, nos va perfeccionando, ¿no? Y allí nosotros tenemos responsabilidad, porque Dios nos deja libres, pero nosotros somos llamados a responder a esa gracia que no sea en vano, sino que realmente fructifique en nosotros, ¿no? Si tu fe no cambia la manera de vivir, has recibido una gracia vana, ¿no? Como un maquillaje, algo superficial, no una gracia salvadora, ¿no? Yo creo que las dos cosas son de la mano, ¿no? El creyente salvo realmente, necesariamente, ¿no? Tiene que sentir este deseo de agradar al Señor. Hay luchas, ¿no? Pero a veces también puede ser que nos enfriamos tanto o malentendemos algunas cosas que podemos pensar que, bueno, que, que, que por el hecho de que tenemos la salvación del alma, entonces tenemos libertad para ser todos. Pero, como Pablo dice, no usen la libertad como una ocasión para la carne, ¿no? Así que eso es una cuestión para pensar y estar hablando, ¿no? Incluso en Judas, allí capítulo 1, versículo 4, el escritor de este libro dice que van a levantarse hombres impíos, ¿no? Hablando ya de líderes, que van a convertir en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y a veces se ve eso, ¿no? Uno que ve tanto cosa en internet y que hay tanto, a veces uno ve que realmente hoy en día se pueden ver, ¿no? Cosas tremendas, aún en el ámbito cristiano, que vos decís, ¿cómo esto, ¿no? Se transforma como una especie de libertinaje, ¿no? Pero ojo con eso. El otro punto, el otro peligro de la gracia es irnos al otro extremo, o ser muy liberales o ser del otro extremo como ser muy estrictos, ¿tá? Lo que la Biblia le llama el legalismo, que también es el otro peligro, que a veces, y el legalismo, ¿cuál es el tema? El legalismo es que anula la gracia, no la deja actuar. Entonces a veces también a los creyentes nos puede pasar que podemos caer en el otro extremo, ser demasiado legalistas y que anulamos la gracia de Dios, no la dejamos actuar en nuestra vida o en la vida de las personas también a las que convivimos o lideramos ¿no? O ayudamos espiritualmente o discipulamos, ¿no? O aún en la iglesia, ¿verdad? Ese es el otro peligro, ¿no? El peligro del legalismo. ¿Y cuál es el peligro de esto? Bueno, es de añadir cosas. Empieza muchas veces primero con el tema de la salvación, ¿no? Mucha gente, bueno, sabemos que hay todo un sistema religioso dentro del cristianismo, entre comillas, ¿no? Que lo que hacen es, bueno, Cristo murió en la cruz, sí, por mis pecados, pero además de la obra de Cristo tenés que hacer otra cosa, ¿no? Algunos tienen otro libro, algunos tienen algunas otras reglas que cumplir, algunos agregan que, no sé, bautismos o ritos
o hay que portarse bien, o sí, tenés que aceptar a Cristo, pero tenés que portarte bien, sino, o tenés que hacer tales y tales y tales cosas. Eso es el otro extremo, es agregarle a la obra de Cristo cosas. Y sabemos que para la salvación no hay vuelta. Cristo es suficiente. Cualquier cosa que agreguemos a Cristo, nuestra fe en Cristo para ser salvos, estamos rebajando la obra de Cristo, ¿no? Dios lo dio todo, lo dio lo más grande, dio a su Hijo. Es impensable pensar llegar a la salvación de nuestra alma agregándole algo más a la obra de Cristo, pues entonces la obra de Cristo vendría a ser en vano, ¿no? Entonces es como decir que la gracia de Cristo no es suficiente, necesito cumplir otra cosa, ritos o normas para realmente ser aceptado por Dios. Eso no es la gracia, ¿no? Dios me acepta tal como estoy, como cantamos recién, así como estoy, me acepta, me perdona, ¿no? Por la fe en Cristo, por poner mi fe en el Señor Jesucristo. Pablo le escribe a los Gálatas que tenían estos problemas, y Pablo dice en 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En la iglesia de Gálatas tenían este problema. Creían en Cristo, pero querían volver a los rituales de la antigua religión judía. Cristo sí, pero había que, agregar otras cosas, circuncidarse y no sé qué otras cuestiones, no importa. Pero era agregarle algo a la obra de Cristo, eso no corre, ¿no? Pablo dice en Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, aquellos que querían justificarse o ser perdonados cumpliendo la ley mosaica, que sabemos que era imposible, ¿no? La gracia no funciona en ellos. No funciona ni para salvación, y si algunos eran salvos, porque seguramente algunos gálatas eran salvos, después la gracia, esa gracia de Dios, ese favor de Dios, no actuaba en ellos, ¿no? Para santificación, para crecimiento espiritual, porque lo anulaba esto de que hay que agregarle cosas para hacer ritos, o por medio de ritos, ¿no? El legalismo es eso, rebajar el sacrificio de la cruz, ¿no? Porque ¿cuál es el riesgo de este asunto? Que cuando yo le tengo que agregar algo a la obra de la cruz, entonces yo empiezo a tener valor, ¿no? Y eso genera orgullo, eso es uno de los riesgos del legalismo, ¿no? Y eso es lo que pasa. Pero quería brevemente hacer referencia, hablamos de este legalismo que tiene que ver con la salvación, pero después hay otros legalismos que son más sutiles y que aparecen también en la vida cristiana que quería mencionar brevemente, que pueden hacer vana la gracia de Dios. ¿Cómo un creyente salvo estoy hablando, ¿no? ¿Cómo un creyente salvo por la fe puede volverse legalista? Es un peligro, ¿no? Que puede pasar en nosotros. Una de las razones es tratar de poner nuestro esfuerzo. O sea, podemos pensar así, esta santificación que Pablo habla, ¿no? de este crecimiento en la vida espiritual nuestra, puede estar basado en nuestro propio esfuerzo. Entonces, eso es uno de los peligros, ¿no? Ocurre cuando el creyente cree que la gracia lo salvó, pero ahora le toca a él mantenerse santo usando únicamente su fuerza, su voluntad, ¿no? y poniendo sus propias reglas. Entonces, ahí la gracia deja sin efecto. Esto es interesante, ¿no? O sea, yo soy salvo, pero creo que para ser santo, lo que Dios quiere que yo viva en santidad, mi vida como creyente, vivo forzándome y poniendo reglas y cumpliendo cosas y usando mi voluntad y mi fuerza. Entonces, ¿qué es lo que yo veo eso? Y yo creo que todos los creyentes pasamos por eso en algún momento, ¿no? De que no se puede. La fuerza la pone el Señor. Si nosotros no descansamos en el Señor, no vamos a poder vencer eso con lo cual luchamos y que está poniendo traba a mi santidad o a mi crecimiento espiritual. Tengo que proveer, tengo que abrirme, digamos así, y eso lo logro manteniendo una íntima comunión con el Señor, abrirme a su gracia, a su favor. Él es el que produce en nosotros, como dice Pablo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que pone a disposición, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es descansar en Él.
deleitarnos en Él, gozarnos en Él, tener plena comunión con el Señor, ¿no? Entonces ahí es donde Dios actúa y la gracia de Dios actúa. Pero si yo trato de mejorar ese aspecto de mi vida que quiero mejorar, porque todos somos conscientes que tenemos cosas para mejorar, pero lo estoy basando en mi esfuerzo, ¿no? Y a veces hasta buscamos ayuda por otros lados, ¿no? Que no son, digamos, desde el punto de vista espiritual. Entonces ahí es donde está el problema. Pablo le dice a los Gálatas, en capítulo 3, versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El secreto está en el obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando el creyente deja que el Espíritu Santo obre en su vida, entonces ahí el poder surge y dice, Dios empieza a actuar. Y la gracia de Dios no es en vano, ¿entiendes? Pero Pablo decía, ustedes empezaron por la gracia, comenzaron con el Espíritu, o sea, fueron salvos por la fe, comenzaron por el Espíritu, pero ahora quieren vivir la vida cristiana, ¿por qué? Por la carne, por la fuerza, por la voluntad. Y no es así, ¿no? Es depender del Espíritu Santo. Cuando el creyente confía en su carne, su propia fuerza, para vencer el pecado, se vuelve legalista y sobre todo se frustra, porque no puede, porque no es de nosotros el asunto, es de Dios el obrar en nosotros. El otro tema también que aparece en el legalismo, que también se ve mucho a veces en el mundo cristiano, hablando con otros creyentes, no quiere decir que pase acá, pero hablando a veces con otros creyentes de otra que uno conoce, es como que el tema de, que era un poco lo que decía Ricardo ahora, ¿no? De que el amor de Dios tiene condiciones, ¿no? Y el amor de Dios, como escuchábamos, es incondicional. Dios me va a amar bajo cualquier circunstancia. No quiere decir que Dios con eso me permita cualquier cosa, ¿no? No es eso, no es libertad para hacer lo que yo quiero, pero yo sé que Dios me va a amar, no hay nada que yo pueda hacer bueno para que Dios me ame más. Y no hay nada que yo pueda hacer mal para que Dios me ame menos. Eso es la gracia de Dios. Esa es una muy linda definición de la gracia. No hay manera de salir del océano, del medio del océano, del amor inconmensurable de Dios, como recién hemos escuchado. Es imposible. Eso descansa el alma de la persona, ¿no? Pero a veces vemos que pueden haber cristianos que tienen esas ideas, ¿no? Que bueno, hoy oré, hoy leí la Biblia, hoy no tuve malos pensamientos, hoy hice todo perfecto, entonces sé que Dios me ama. Mañana no es así. Mañana meto la pata, digo una mala palabra, tengo un mal pensamiento, entonces a Dios no me ama más. Esa no es la lógica, ¿no? Y peor todavía, Dios me va a castigar. Eso también, peor todavía. Y hay cristianos que viven bajo esa lógica, incluso relacionándose con Dios de esa manera. También, ¿no? Como un intercambio de negocio donde yo me esfuerzo para que Dios me bendiga y cuando las cosas me salen mal me frustro y vivo con miedo de que Dios me castigue. No es así, ¿no? No es así. No quiere decir con esto, vuelvo a repetir, que si somos hijos de Dios y a veces vivimos en cualquiera, bueno, Dios puede tomar riendas con nosotros. La Biblia también enseña eso, disciplinarnos, ¿tá? Y para traernos a trillo, como Padre amoroso que es, ¿no? No que vayamos a perder la salvación, obviamente, pero sí Dios nos va a corregir, ¿no? Pablo dice categóricamente en Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nuestra comunión con Dios puede ser cortada por nuestra desobediencia, eso es real. Cuando yo peco, se corta la comunión con Dios, pero ¿el amor de Dios disminuye? No. No. O me mando una maravillosa, estoy feliz espiritualmente porque está todo viento en popa y yo espiritualmente también, ¿eso hace que Dios me ame más? No, tampoco, ¿no? Si se corta la comunión con Dios, sabemos cómo restablecerla, ¿no? Hay que ir a pedir perdón al Señor, ¿no? Como dice en 1 Juan 1:9, Él es fiel y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. La solución es esa, restablecer la comunión con Dios, ¿no? Y el legalista vive en eso, en una especie de, con este tipo de pensamiento, vive como una especie de sub y baja su vida espiritual. Un día está arriba, un día está abajo, un día está arriba.
el día que está arriba se cree que Dios lo va a amar más, el día que cayó, que está allá abajo, vive asustado porque cree que Dios lo va a castigar. No, si usted cayó, pida perdón y restablezca la comunión con el Señor y vamos adelante. La gracia de Dios está ahí para restablecerlo. Ya voy terminando. Y también puede ser otro tema, otro legalismo sutil, que es otro riesgo de la gracia, es la imposición también de reglas humanas, ¿no? Como un fariseísmo moderno, que a veces aparece también, ¿no? Que a veces lo que hacemos es que hacemos que nuestras preferencias, nuestras incluso tradiciones dentro de la iglesia, o también, yo qué sé, nuestras propias convicciones personales, nuestro propio conocimiento de la Biblia, que a veces puede ser que eso me haga a mí como, bueno, sentirme mejor que los demás, ¿no? Como que soy superior, ¿no? Y juzgo a los demás porque no están a ese mismo nivel o a lo que yo he establecido como una regla, ¿no? Y a veces dentro de la iglesia aparecen esas cosas, hay que tener cuidado de que nosotros, no los seres humanos y los cristianos, tenemos esa costumbre de sacralizar las costumbres. O sea, porque hicimos toda la vida así esto en la iglesia, eso como que es santo. Y eso no tiene nada que ver. Hay que ver si es bíblico, ¿no? Y a veces, ¿no? Elevamos una costumbre, una convicción personal, un pensamiento, algo propio mío, humano o de otra persona, a un estándar espiritual, y de repente eso no es así, ¿no? Colosenses capítulo 2, Pablo habla allí, dice, pues si habéis muerto con Cristo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, ¿no? A veces, esto está en Colosenses 2, 20 y 22, entonces a veces elevamos a doctrina mandamientos de hombres, cuestiones que son de hombres. No comas, no toques, hacelo así, parate acá, ponete allá, cantá así, acostate así, no sé qué, alabá así, no levante las manos para alabar, no sé qué, no grite esto, lo otro, porque eso se transforma después en una doctrina, ¿no? Y eso puede ser, ¿no? Y ese es el gran peligro, que lo que hace el legalista es, en definitiva, este tipo de legalismo, lo que hace es relaciona el crecimiento espiritual de la persona con evidencia externa, ¿no? Entonces llega Ricardo y yo estoy con la lista acá, a ver, Ricardo vino peinado, no sé qué, tiene el rulo acá despeinado, no trajo corbata, no sé qué, esto, lo otro. Entonces al final, ¿no? Y a veces pasa que estamos como mirando ese tipo de cosas externas y la espiritualidad de Ricardo no tiene nada que ver con eso. Es otra, ¿no? Digo de él por cualquier persona, cualquiera de nosotros. Lo espiritual no tiene que ver con lo externo. Obviamente que se manifiesta después el fruto del Espíritu Santo, pero a veces metemos como reglas cosas que no son. Y por último termino. Hay otra parte del mensaje que lo doy después o en otro momento, que es lo positivo de todo esto. Hoy estamos viendo lo negativo, pero ya termino, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias del legalismo en el creyente? Una es que produce orgullo espiritual, ¿no? Porque cuando el creyente logra cumplir ciertas reglas, siente orgullo de eso. Eso se ve mucho en las religiones, no quiere decir dentro, ¿no? Pero se ve mucho en las religiones, ¿no? Una vez me encontré con un religioso, me acuerdo, que estaba orgulloso porque estaban construyendo un templo de su religión, de su iglesia acá en Tacuarembó, y nosotros estábamos a los ponchazos ahí tratando de construir algo acá, ¿no? Y el tipo, lo que me salió a hablar fue de su nueva iglesia que habían hecho, una iglesia muy importante que habían hecho acá en Tacuarembó. Y para él la espiritualidad pasaba por ahí. Cuanto más grande era la iglesia, ¿no? Nada que ver, ¿no? Eso produce orgullo. También es muy triste, el legalismo produce desesperación y culpa. Hay muchos cristianos que viven desesperados porque no disfrutan de la gracia de Dios. Y viven gestionando el pecado y viven ahí luchando con ese pecado, pero no entregan su vida a la plena comunión con el Señor y al disfrute del Señor. Y ahí Dios va a ir obrando y sacando eso. Entonces se encierran en eso, que es su propio, ¿no? Porque quieren cumplir primero esto, porque Dios me va a amar, ¿no? Entonces se desaniman
y sobre todo genera un sentimiento de culpa muy grande y que a veces puede ser hasta patológico en algunos casos, ¿no? Y puede ser grave, ¿no? No vamos a citar ejemplos acá, pero a veces, y a veces hay iglesias donde, por eso uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando uno enseña, y sobre todo los que estamos a veces en el liderazgo, los que trabajamos en distintos niveles, con niños, con adolescentes, hay que ser muy sabio en esto, ¿no? Porque a veces puede estar metiéndole culpas o cosas a la gente, y no es así. No es libertinaje. El pecado tiene que ser reconocido y arrepentido y solucionado. Y vamos arriba y seguir adelante en la vida cristiana. Pero no puedes a veces cargar a la gente de culpas y cosas que lo trancan, lo desaniman y al final termina largando con todo, ¿no? Eso es una cosa para pensar, ¿no? También el legalismo destruye el testimonio, ¿no? Porque sobre todas las cosas habla mal del Evangelio. El Evangelio es buena noticia. El Evangelio es el amor de Dios, es la gracia de Dios. Es Dios que pone a disposición al hombre que se arrepiente y acepta a Cristo y pone todo además, pone toda la carne en el asador, el Señor, dicho con mucho respeto. Lo da todo, apuesta todo para que nosotros podamos vivir plenos. Pero si nos caemos en estas cuestiones, o en el liberalismo, o en el legalismo, estamos manchando el testimonio del Evangelio. Que el Señor nos ayude, ¿no?, a esto. Y además, no solamente manchando también, sino o predicando un falso evangelio y por sobre todas las cosas lo poderoso del evangelio, ¿no? La Biblia dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese poder implica todo, no solamente la salvación del alma, sino el poder que tiene Dios para salvar integralmente a la persona. Hoy en día, como sabemos, hay iglesias, por ejemplo, que se están ayornando, por ejemplo, a recibir, yo qué sé, y aceptar personas en cualquier condición moral o espiritual. Está bien que vengan todos a escuchar el Evangelio, pero hay que predicar que el Evangelio es transformador y que transforma a la persona de acuerdo a lo que Dios, al estándar de vida que Dios quiere que llevemos, que es Cristo. Dios quiere que nosotros nos parezcamos a nuestro Señor, ¿no? Ese es nuestro modelo a seguir. Y a veces podemos caer en eso, ¿no? O en aceptar todo o en rechazar todo, en estos dos extremos, o el liberalismo o el legalismo, ¿no? Que el Señor nos ayude a poder disfrutar de esta gracia. En otra charla después hablaremos de los beneficios de la gracia, porque la gracia nos capacita, nos fortalece, nos enseña, en fin, otros ítems para pensar. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, nuestro Dios, porque nos diste al Señor Jesús, esta salvación tan grande, y con Él todas las cosas. Reconocemos nuestra inmadurez, muchas veces espiritual, Señor, de no disfrutar de estas cosas, de no disfrutar de ti, de tu persona, de la plena comunión contigo y de esta gracia que tú pones a disposición nuestra. Ayúdanos a que el amor de Cristo nos constriña, como decía Pablo en el capítulo 5. Que no sea ni el temor a un Dios tirano, que tú no eres, ni tampoco el pensamiento de que tú eres un Padre permisivo, que vale cualquier cosa. No, 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 Señor, que podamos movernos por tu amor, porque Cristo nos amó, ¿no? Y todo aquel que cree en esto, como dice Pablo, se santifica a sí mismo. Ayúdanos, nuestro Dios. Te lo pedimos, bendícenos, alivia nuestros hogares, por los hermanos que no han podido venir también. En el nombre del Señor Jesús. Amén.